Tócalo. Fernando, déjeme darle un par de noticias para ir al tema central. Vamos a hablar de economía y vamos a tratar de hacerlo de la forma más comprensible para todos. Algunas cosas. Se hizo la noticia, Fernando, se dio la noticia de que el Canal de Panamá había ganado una demanda al GPUC, Unidos por el Canal. Y todo el mundo, la noticia salía SACIR. Bien. En realidad esto es un consorcio. Y el consorcio es solidario con esta deuda. El consorcio lo integra la belga Jan Naul, la italiana Impregilo, la empresa nacional CUSA y la empresa española SACIR Vallehermoso. Las cuatro empresas son solidarias en esta transacción. Hay un esquema bancario que, si no recuerdo, una parte de eso lo llevaba el Banco Nueva Escocia. Y cuando usted habla de esto, tiene que hablar del consorcio, no es SACIR Vallehermoso. Ellos son solidarios en toda esta transacción y este pasivo le cae a todo el consorcio, para que estemos claros en lo que estamos hablando. Y dos, la autoridad del Canal de Panamá solo puede decir lo que pasó, porque este es un caso abierto, no puede estar dando explicaciones ni está haciendo tantas cosas, porque este es un caso en desarrollo. Esta es una fase del proceso de reclamaciones que por 5.000 el consorcio Unidos por el Canal le interpuso al Canal de Panamá. Esa es la primera cosa. Dos, algunas noticias políticas rápidas. En primer lugar, ya el expresidente Martinelli con el partido Realizando Metas está en capacidad, ya es un partido en formación y tiene todos los documentos y los libros para conseguirlos inscritos para poder convertirse en partido oficial. En este momento RM es un partido en formación oficialmente. Dos, el Partido Panameñista arranca esta semana que viene una discusión sobre la modernización de sus estatutos. Según ellos, para darle democracia interna, fortalecer el partido. Bueno, esto es una discusión que se está haciendo a lo largo de ese colectivo y que arrancó antes de la pandemia. En el caso del PRD, algún sector de las bases de ese partido, particularmente los profesionales del Partido Revolucionario Democrático, han hecho un documento en donde le reclaman al partido la revisión y que se debata en estos momentos rápidamente la forma en cómo se van a elegir los delegados del partido hacia el año 2021. Y por otro lado, a las declaraciones de Ernesto Pérez Valladares, en la que hizo fuertes críticas a la relación entre la Asamblea Nacional, que dice que lo peor es que han dejado a Nito Cortizo solo. Y que además, utilizando políticas de chantaje, y eso fue duro, lo que dijo el presidente Valladares. Mañana le vamos a hablar un poco sobre esto. También le adelanto que vamos a conversar sobre el sector eléctrico. Hay un periódico que se sorprende porque Engie Power ya tiene todos la luz verde para construir. Bueno, sí, ya la tiene, a pesar de todo lo que pasó en el quinquenio pasado, todas las cosas que se hicieron mal, nosotros vamos a poder desarrollar más proyectos con gas natural, y eso es una cosa importante. Pero además de eso, le voy a hablar sobre la línea de transmisión. Ambas cosas están ligadas de la Cativa de Panamá. Vi el informe de rendición de cuentas que hizo la comisión. Bueno, hay un debate en este momento sobre este tema y espero que se maneje con transparencia. Ese sector eléctrico lo voy a hablar mañana. Pero quiero hablarle sobre la economía, Fernando, si me lo permites y me ayudas con la discusión. En primer lugar, usted debe recordar que el año 2020 y el año 2021 serán 2 años completamente diferentes de lo que usted está acostumbrado a ver. Había un presupuesto en el año 20. Ese presupuesto, con la aparición de COVID, sufrió una total recorte para adaptarlo a enfrentarse al problema fundamental que era el problema de salud pública que generó el COVID-19. Y comenzaron una serie de acciones que detuvieron la economía panameña y que tuvieron un efecto inmediatamente en las finanzas del gobierno. La primera cosa que pasó al producirse el bloqueo o el cierre fue la caída del pago de ingresos al Estado. Entonces, esto es como cuando usted en su familia, ¿cómo hizo usted en esta crisis con su familia?
usted tuvo que hacer entonces un flujo de caja mensual para ver los gastos que usted tenía. Pago de la casa, pago del carro, pago de la comida, pago de los estudiantes. ¿Cuál es la prioridad? Pago de la medicina. Y si usted ganaba $1.500 y todos los gastos suyos mensuales sumaban $1.800 y tenía ingresos de $1.500, ¿qué le pasaba? ¿Tenía un déficit de cuánto? De $300. ¿Cómo lo financió? Probablemente, si su papá tenía algún recurso o usted tenía recursos, lo podía pagar. Cuando se le acabó el recurso, ¿a qué fue? A la tarjeta de crédito. Entonces usted cubre su déficit con un financiamiento extraordinario. El ministro de Economía y Finanzas, y ahora voy a entrar a esta conversación, quiero agradecerle al director de comunicaciones, Ricardo González, del Ministerio de Economía y Finanzas, al comité, a la gente de protocolo y al propio ministro, Héctor Alexander, que nos recibió el viernes, Fernando, con un tiempo y con el sosiego necesario para explicarnos lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hizo el ministro de Economía y Finanzas frente a esto nuevo? ¿Para qué, maestro? ¿Me ayuda con la cámara? Él lo primero que hizo fue hacer lo que usted hizo. Aquí está. Hizo un flujo de caja mensual. Aquí está de enero a agosto el gasto real y el financiamiento real. No está septiembre, octubre porque no está terminado. Agosto termina, septiembre termina. Aquí está hasta agosto la cifra. Aquí está, enfocado perfectamente. Este es el flujo de caja con que trabaja el ministro de Economía y Finanzas. Con esto es que él se sienta todos los días de Dios a saber si tiene plata para pagar lo que tiene que pagar. Entonces, este flujo de caja, ¿qué revela? Que en materia de gastos, de planilla, de transferencia, de subsidios, nosotros nos gastamos $1.750.000, $1.750 millones en subsidios. Y todos se están pagando. Toda la planilla, toda la deuda, algunas cuentas de inversión, todo lo que cuesta COVID-19 está en este flujo. Para eso el gobierno tuvo que hacer lo siguiente, estimados televidentes. Anote esta cifra que le voy a dar. Tuvo que pedir recursos ¿dónde? Afuera. Y le ha inyectado la economía en el año 2020 el equivalente al 12% del PIB. El PIB nominal de nosotros, póngale en 65.000 millones, sáquale al 12%. Esa es la cantidad de dinero que de afuera el ministro de Economía trajo para trabajar el presupuesto, los gastos de operación, mantenimiento para este periodo. Eso es lo que tuvo que hacer. Lo mismo que haría usted en su casa. ¿Usted la diferencia cómo la financia, Fernando? Sí. O con préstamo, tarjeta de crédito o los subsidios que el gobierno les consiguió, o las moratorias, que vienen deudas que usted tiene que pagar. Entonces se concentró una estrategia financiera dirigida a trabajar con el flujo de caja. ¿Para qué cosa? Esto es la inyección monetaria para poner liquidez al sistema. 12% del Producto Interno Bruto este año va de dinero de afuera a ponerle liquidez al... La mayoría de la gente de nosotros dice, bueno, hay que ponerle liquidez. Eso es lo que está haciendo el gobierno, poniéndole liquidez al sistema. El próximo año se calcula que nosotros vamos a tener que recurrir al mercado internacional por el orden casi del 10%, una cifra puede ser un poquito menor, puede ser un poquito mayor, del Producto Interno Bruto para conseguir financiamiento externo para movilizar la economía. Eso nos lleva a 22% del Producto Interno Bruto en 2 años. En lo que nos vamos a endeudar. Y a partir del tercer año, entonces tendremos que diseñar una estrategia para ver cómo recuperamos y pagamos esa deuda y realizamos lo que tengamos que hacer entonces para manejar la estrategia. La estrategia de ahora ha sido, me explicaba el ministro de Economía y Finanzas, con este flujo de caja mensual que él lo tiene completo hasta diciembre, tener la capacidad de pagar. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿y tú para qué quieres los 2.500 millones, 2.500 millones, 2.575 millones que pediste? ¿Para qué si no se ven? Pero usted debe saber que al no tener ingresos, ¿quién le paga la planilla a los empleados públicos? ¿Quién paga los gastos del COVID?
que suman millones de dólares. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Bueno, el sistema económico. Hay que comprar medicina, hay que comprar equipo, hay que contratar gente. Mucha gente decía, bueno, ¿cómo es que hay médicos que no le pagan? Bueno, no es por culpa del Ministerio de Economía y Finanzas y por falta de recursos, no. Es por trabas administrativas. Pero la plata estaba ahí. A los médicos debieran pagarle, claro que debieran pagarle, pero eso no es un problema del Ministerio de Economía y Finanzas. Es el Ministerio el mecanismo que toma las cosas Sí, desde Contraloría hasta en el manejo de todas estas cosas. Recuerden que uno nada más paga. Los países solamente pueden pagar con dos cosas. Uno, el superávit primario, y dos, crecimiento económico. Y nosotros, como no tenemos Banco Central, no tenemos banca central, entonces nosotros no podemos emitir papel moneda. Nosotros vamos al mercado. La gran ventaja que ha tenido Panamá es que hemos tenido un apetito voraz en el mercado para Panamá, porque en el mercado internacional ven a Panamá con perspectiva. Es el país que mejor perspectiva tiene en nuestra región para salir de esta crisis y nos están financiando. Hemos traído recursos líquidos de afuera para inyectar a la economía. ¿Qué es lo que usted piensa? Eso es lo que se ha hecho. Últimamente se pidieron 2.575 millones de dólares. Le explico. De estos 2.575 millones, usted tiene que añadirle a esa cuenta 125 millones más para un total de 2.700 millones. Esos 125 millones, ¿adivina qué son, Fernando? Una prima que a favor de Panamá nos dieron por el buen comportamiento y manejo de nuestras finanzas públicas. 125 millones a cero costo. Y la forma en cómo adquirimos esto, 1.250 millones a una tasa de 2.25, la más baja, y la reapertura de los bonos de 60 años, la reapertura de bonos, que en la práctica lo que significa que yo abro el bono y meto más plata ahí, como son bonos de largo plazo, en 60 años. Y entonces, el ministro, en esta transacción, tiene disponible 2.700 millones para el fin de año e inicio del primer mes del año 2021. Ese dinero estará depositado en Panamá, estimados televidentes, el 29 de septiembre. Mañana. Mañana estará depositado. ¿Para qué es este dinero? Una parte de ese dinero, mis estimados televidentes, está diseñado para pagarle a las empresas. Aquí hay una construcción, pide cancelar deudas según el Metro Libre. Y eso es cierto. Entonces, ¿cuál es la estrategia del ministro de Finanzas con los ministros correspondientes? Que el ministro del MOP monte un equipo con las empresas y el ministro del MOP han acordado llamar a las empresas para decirle, papito, te vamos a pagar. Hay empresas, pero necesitamos las cuentas, hay empresas que tienen deudas, pero no están presupuestadas. Así de responsable fue lo que pasó. Lo que pasó, el desastre. Entonces las empresas que son responsables en el MOP tienen que presentar su documentación, pero están siendo llamadas por el ministro de Economía del MOP para que vayan y revisen las cuentas para que sepa que están ahí. Y dentro de esa comisión en el MOP funciona con el ministro, el director de presupuesto, el director de finanzas, alguien del MEF y el auditor de control de la Contraloría General de la República. La idea es que se adelanten los pagos a estas empresas, no solamente en el MOP, eso va a ocurrir igual en el IDAN, igual va a ocurrir en el Ministerio de la Vivienda y en el Metro de Panamá. De manera que el conjunto de las empresas estas puedan recibir sus pagos y deben estar siendo llamadas las empresas para decirles que le van a pagar, pero que tienen que presentar los documentos. Y esto está hecho para que se haga en el transcurso de las próximas semanas. Que el total de esta deuda podría sumar unos 750 millones de dólares. Este es un cálculo que he hecho yo. Lo que el ministro está buscando es una fórmula que este bloque sirva
para pagar a las empresas constructoras y permita la movilización de aquellos proyectos de agua, de metro, del MOP, de carreteras, que se le debe, para que puedan contratar empleados y pueda moverse la economía. Y el resto del dinero será utilizado para respaldar el presupuesto y respaldar la lucha contra el COVID-19. 575 millones de dólares, de esos 2.700, estarán dirigidos al manejo de pasivos. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno tiene cuentas, amortizaciones que realizar. Entonces el gobierno tiene el dinero para que en el presupuesto financiero de lo que viene, nosotros tengamos una disminución de las cargas y tengamos capacidad de ir al mercado. Esta estrategia financiera es una estrategia de 2 años. Lo que nos significa a nosotros que en este mecanismo, nosotros, eso que usted está pidiendo, liquidez al sistema, como no lo podemos poner emitiendo papel moneda, porque no tenemos, y no lo podemos hacer reventando a la banca, porque algunos piensan ignorando cómo funciona la banca. Yo he escuchado a diputados decir, por ejemplo, que el Banco Central Europeo tiene una tasa de 1%, y que esa tasa es la que ellos aplican, o que el FED tiene una tasa de 0.25%. Sí, el FED tiene una tasa de 0.25%, pero solo se lo prestas a los bancos que están afiliados a la FED, o sea, al que trabajan con la FED, y no son todos. Pero además, esa es una tasa que se da de gobierno a gobierno, de banco a banco. Las bancas en general, el costo de las tarjetas de crédito, el costo, me explicaba el ministro de Economía y Finanzas, esto tiene que ver mucho más con el mercado. Sí. Porque cuando un banco le da una tarjeta de crédito a usted y no le hace ninguna investigación, sino que le da la tarjeta, aquí está, $1.500, se está tomando un riesgo que él lo cobra en el interés. Claro. Es un riesgo. Nuestra banca en general no tiene una tasa de ganancia de 300%, eso no es cierto. Una tasa de ganancia promedio de 7%. José, yo creo que la mejor forma de analizar esto es cuánto le costó el dinero a Panamá. 200 puntos básicos, 2.25. Ese mismo número, Argentina, es 4.000 puntos básicos. 40% le cuesta el dinero hoy día a Argentina pedir prestado para hacer la operación que tiene Panamá. Fíjese lo que le he explicado. Nosotros, el gobierno del presidente Cortizo, digo nosotros porque nosotros somos panameños con este y con el próximo gobierno. Sí. A usted le puede gustar o no le puede gustar el presidente Cortizo. Usted tiene que tener en la mente 2 variables. Existe una crisis de salud pública que creó y aceleró, no creó, aceleró la crisis económica que venía del sistema. Entonces, el Estado moderno, ese Estado que usted le está hablando, no tiene la capacidad. Los estados anteriormente tenían 2 capacidades básicas, poder y la capacidad de imponer políticas. Bueno, ahora en el mundo abierto, los estados han perdido poder y la capacidad de definir las políticas están en el marco global, en el centro financiero global, en las multilaterales globales que tienen el poder y la capacidad de dictar políticas por encima de usted. Le doy un ejemplo de una política no financiera. Migración. ¿Quiénes deciden invadir los países? Nosotros, ¿no? ¿Quiénes deciden hacer guerras, hacer bloqueos? Nosotros, no. No hay país del mundo que pueda aguantar la avalancha de migración. Mire Europa, sí. Mire los Estados Unidos, mire nuestro país, mire la relación. Entonces, esas acciones han debilitado al Estado. Ese Estado poderoso que usted cree, ese Estado poderoso no existe ni en Panamá, no es un problema de Nito Cortizo, es un problema del Estado moderno que se ha creado con toda esta operación de apertura. Entonces ahora viene un planteamiento estratégico. ¿Esto que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas es una estrategia de desarrollo? Claro que no. Esto es una estrategia financiera para controlar que haya flujo, que nos dé el tiempo para sentarnos a las bases de la futura economía a partir del año 22. Y eso tiene que pasar por grandes acuerdos. Acuerdos que van dirigidos a
a cómo vamos a manejar en este año y a definir el programa de invalidez, vejez y muerte. Cómo vamos a manejar el turismo. Cómo vamos a manejar nuestros recursos de agua, nuestros recursos energéticos. Cómo nosotros vamos a crear mayor empleo. Cómo vamos a mejorar la educación. Esto no es para este periodo. Este es un periodo de subsistencia, en donde la estrategia financiera, gracias a la capacidad de nuestro país que hemos creado entre todos, y la capacidad técnica de nuestros hombres que están y mujeres que están bregando con el mundo internacional, hemos conseguido 12% del PIB para inyectarlo a la economía, de manera que los empleados públicos, usted puede discutir, bueno, ¿por qué votaron partidos de otros partidos? Sí. ¿Hay que estar a favor de eso? No. Hay que estar a favor de la estabilidad. Yo recuerdo que, Fernando, los funcionarios públicos recibieron la mayor estabilidad en el gobierno militar, con Omar Torrijos Herrera, donde no se votaba a nadie porque no tenían partido, no había que correr a nadie. Yo no estoy discutiendo eso. El volumen de empleados públicos, porque cada vez que yo veo seteando de que la incapacidad en el gobierno, la incapacidad de no sé qué cosa, yo quiero decirles a ustedes, yo me quito el sombrero frente al esfuerzo inmenso que está haciendo el MINSA, o el Ministerio de Seguridad en el apoyo al MINSA, o la Caja de Seguro Social, o el Instituto Gorga. No hay hora en que ellos dejen de estar trabajando, noche, día. Entonces, cuando usted hace esas aseveraciones, entonces hay gente que dice, están pidiendo plata para robársela. Son los influencers, porque nosotros nos tomamos el trabajo de ver todas estas cifras en detalle, como el señor ministro que tuvo la cortesía de explicarnos esto y mucho más. Pero ahora se nos plantea una serie de problemas. ¿Cómo vamos a manejar nosotros, aparte de la coyuntura financiera? Porque vamos a tener este nivel de endeudamiento este y el próximo año. Bien lo decía ayer el presidente Pérez Valladares cuando hablaba de esto. Son 2 años. No se olvide de eso. Entonces vamos a reaperturar y hay programas dirigidos a la pequeña y mediana empresa. Ahora lo que tenemos que hacer, pero son programas para arrancar. Claro. Nosotros tenemos que movilizar el empleo, de manera que haya demanda a la oferta que queremos crear. ¿De qué sirve crear ofertas si no tenemos demanda? No tienes que comprar. Si nosotros decimos, voten a los empleados públicos, ¿y dónde está la oferta? ¿Quién va a comprar? Esos miles de empleados que siguen cobrando son los que están consumiendo. Son los que deben estar consumiendo. Y todos esos millones de dólares que se paran, usted puede decir, bueno, hay que comprar con transparencia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero una cosa es eso y una cosa es que detrás de la lucha por transparencia hay intereses económicos. Cada vez que yo veo una pelea entre las medicinas, detrás de eso hay una transnacional. Yo le quiero plantear esto, porque la transacción que hicimos, que va a llegar aquí mañana, fue una transacción, República Dominicana fue con nosotros. Y tuvo casi el triple del costo del dinero. Venezuela ni se diga, con todo su petróleo. Bueno, el caso argentino. Argentina es un desastre. 40% por Entonces, intereses. Nosotros no hemos resuelto el problema del debate político nacional. Claro que no. Por ejemplo, les voy a dar otro dato. Hoy se publica en La Estrella de Panamá un artículo de Marcel Salamín sobre el agua y los peajes, la última lucha anticolonial. Pero le debo recordar al amigo Marcel Salamín, al que le aprecio como un hermano, que el debate sobre el valor de agua lo estableció el equipo panameño bajo la dirección de Nicolás Ardito Barleta en las negociaciones del Canal de Panamá. Fue sobre la base del valor del agua que Nicolás Barleta, con una inteligencia exquisita y con equipo exquisito, le planteó a los Estados Unidos la necesidad de aumentar los peajes, el pago a Panamá. Y Catín Vázquez, que formaba parte de esa discusión, sabe que eso viene de allí. Nosotros al agua tiene un valor. Claro que el Canal de Panamá tiene un valor. El profesor Jované hizo un artículo que yo lo tengo por allí, en la que le da el valor al agua y lo cuantifica. Y el proceso de peaje nuevo ha recuperado parte de ese valor. Pero ahora tenemos que discutir, frente a todo esto, cómo hacemos al Estado, que el Estado tenga el poder necesario y la capacidad de implementar políticas. Pero vaya usted a ver ahora en la discusión de lo que planteaba ayer el doctor Ernesto Pérez Valladares.
si la Asamblea no está en coordinación con el presidente, Un palo en la rueda. entonces tenemos un palo en la rueda, Así como es. dice don Fernando. Mañana le voy a hablar más sobre estas natas que me dio el ministro de Economía y Finanzas. Aquí tengo los números. Así Estos es. son los números que son. Lo demás es puro cuento.